primera vez que yo fui a Santiago, nunca olvidaré lo que allí gozamos. Desde que llegué, se me hizo de noche y me fui a... Muy buenas noches, República Dominicana. Desde esta productiva región del Cibao, en el corazón de esta región, Santiago de los Caballeros, llegamos a todos ustedes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos hoy en Panorama Cibaeño una entrega muy interesante con temas que son fundamentales en esta provincia de Santiago, sobre todo, y en el Cibao, como es el papel que ha jugado el liderazgo empresarial en esta zona y lo que ha significado, lo que representa para nuestra provincia, ha representado ese liderazgo. Y precisamente una persona idónea a la que hemos invitado, porque es parte de esa nueva generación del liderazgo empresarial que le tocó dirigir una entidad tan importante y tan aglutinadora como la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, un hombre de negocios de esta ciudad, Sandy Filpo, quien está con nosotros nuevamente aquí en Panorama Cibaeño, al cual le agradecemos el que siempre tenga esa disponibilidad con nosotros. Gracias, Sandy. Gracias, viendo cómo se consolida el proyecto y la verdad que va muy bien. Tanto Panorama Cibaeño como Panorama en sentido general. Una buena diagramación del periódico. Yo creo que es uno de los periódicos mejores diagramados, vistoso. En términos de los medios, tanto de televisión como radio, han podido ensamblar una buena parrilla programática, que eso es importante porque ahora el medio no es nada si no hay contenido. El contenido es básicamente lo que hace el medio. Antes tú tenías que tener el medio, porque no era la vía para tú verte. Ahora tienes que tener el contenido, porque hay muchos medios por donde ver. Entonces, eso hace un cambio dentro de todo lo que es el manejo de los medios de comunicación. Y tanto en radio como televisión, pues han podido armar una gran parrilla programática. Sandy, vamos a hablar hoy sobre el liderazgo empresarial. Y yo sé que en su caso, como le ha tocado jugar ese papel en Santiago, sé que usted ha recibido siempre los comentarios que uno recibe de la comparación del liderazgo empresarial de una época en Santiago que gravitó y tuvo tanta influencia en el país y que fueron artífices de la creación de instituciones muy sólidas que han sido parte del desarrollo de esta provincia de Santiago. ¿Cómo evalúa Sandy Filpo el liderazgo empresarial de estos tiempos y en qué ha aportado en el desarrollo de Santiago? Mira, no se puede evaluar, básicamente evaluar una temporada. Hay que empezar desde la génesis. Nosotros tenemos la gran peculiaridad de que el liderazgo empresarial desde muy temprano se forjó sobre una acción contestataria contra el régimen de Trujillo. Independientemente de lo que tú quieras decir, eso dio una característica de unidad en la génesis o formación de ese liderazgo empresarial. Y eso hace que en el año de 1961, ya eliminada la dictadura, pues se forme la ASIS, que fue la primera institución empresarial de la República Dominicana. Entonces, es decir, fuimos los primeros en crear una cultura asociativa del empresariado dominicano. ¿Por qué? Porque antes el único órgano empresarial que existía era Copardón como órgano independiente, que era la Confederación Patronal Dominicana, que se forma en el año de 1946 a raíz de las reclamaciones que hacen los trabajadores y esa famosa huelga de los trabajadores de la caña, donde tuvo un papel estelar Mauricio Báez. Eso hace que las organizaciones internacionales del trabajo, como la OIT, pongan los ojos en la República Dominicana y creen una serie de situaciones de amonestación a la República Dominicana, producto del trato que se le daba a los trabajadores de la caña. Y producto de eso, entonces, surgieron las centrales sindicales que ya estaban operando.
como no había un órgano que aglutinara al empresariado, se creó el primer sindicato de trabajadores de la República Dominicana, que fue la Confederación Patronal Dominicana, que es y ha sido el único sindicato que han tenido los trabajadores. ¿Y se conformó en Santiago? Ese fue, en ese momento, se conformó producto de la voluntad de muchos sectores, pero sobre todo el balancear en ese momento las relaciones sociolaborales que existían para lograr crear un mecanismo mixto que diera una serie de conquistas a los trabajadores donde el empresario pudiera aportar. Y ahí se crearon entidades como el Seguro Social Dominicano, el IDSS, que era un órgano tripartito conformado por el sector empleador, el sector laboral y el sector empresarial. Esa era la única institución porque las cámaras de comercio, que el sistema cameral ha existido desde muchos años, eran órganos de registro básicamente y de una u otra manera se entendía que eran organismos semiestatales, que una parte, aunque estaba el sector privado, pues era manejada en su gran parte por el gobierno. Posteriormente a la evolución a las cámaras de comercio, pues entonces se fueron independizando del gobierno y el gobierno fue cediendo esa potestad de regulación a las cámaras de comercio, que ya eran entidades básicamente manejadas únicamente por el sector empresarial. Y la ASIS en el año de 1961 entonces se forma como la primera institución. Posteriormente, en el año 1963, se forma el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, donde la ASIS jugó un papel importante en su formación. Y su presidente, su primer presidente, que ocupa la dirección de eso, pues conforma una directiva donde estaba representada el Cibao. Y nosotros, por ejemplo, teníamos la participación de varios empresarios de Santiago, delegados por la ASI. Posteriormente se forma en Santiago ya la Asociación para el Desarrollo, que viene a ser el brazo promotor del desarrollo del Santiago desde el punto de vista empresarial. Y entonces lo que se hace es que se aglutina una serie de sectores no solamente empresariales, sino también profesionales, a los fines de crear un mecanismo, crear un instrumento que permitiera el desarrollo de la ciudad de Santiago en aquellas obras de desarrollo que el gobierno podía hacer, porque se entendió el concepto claro de que ningún territorio se podía desarrollar al margen de la inversión estatal. El Estado tiene que jugar un papel preponderante en el crecimiento de cualquier región. Si no hay inversión del Estado, pues obviamente el sector privado no puede hacer solo las grandes transformaciones en una ciudad o en un territorio cual que sea el territorio. Sandy, Santiago siempre se ha destacado precisamente por el papel que jugaron esos que muchos ya han llamado esos grandes hombres de aquella época y que su legado ha quedado y de generación en generación hemos estado aprendiendo y conociendo y valorándolo. Ahora, en el día de hoy, en estos tiempos, desde su perspectiva, ¿cuáles son las características que usted entiende que debe tener un líder empresarial de este tiempo? Mira, los tiempos cambian. Mientras el líder empresarial de los años 60, por las situaciones que vivía el país, era un líder combativo, donde todo se conseguía por la vía prácticamente del reclamo. Ya pasando los años 70, pues tú tienes como Santiago consolida la democracia en aquel famoso documento que se estableció a raíz de las elecciones de 1978, cuando se entendía que se iba a desconocer la voluntad popular, y ese gran acuerdo de Santiago, donde todas las instituciones empresariales y de desarrollo firmaron, pues puso el punto sobre la I, sobre el momento específico que fue determinante. Una de las cosas que tenían las instituciones en ese momento era que aunque pudieran simpatizar por algún partido político, pues no así lo hacían desde el punto de vista de su institución. O sea, la institución se mantenía independiente, porque precisamente por eso, para hacerlos debidamente interlocutores en un momento dado. Hoy, ¿qué tenemos? Bueno, hoy tenemos
las circunstancias han llevado a tener un empresariado que piensa más en lo que hace que en lo que debe hacer. Y cuando te digo que más en lo que hace es que está más imbuido en sus asuntos particulares que en los asuntos de la sociedad. Y eso nos resta mucho en términos de liderazgo, porque el liderazgo básicamente es un tema de sacrificio. Cuando tú coges, por ejemplo, hombres como don Víctor Espaillá, don Víctor Espaillá prácticamente sacrificó su vida empresarial en gran parte. Si a lo mejor don Víctor no se hubiese dedicado tanto a su vida, al desarrollo social y social que tenía, hubiese sido un empresario de mucho más éxito. Pero don Víctor entendía que era mejor el respeto al dinero y al cariño, que había que ser una gente que inspirara el respeto suficiente a los fines de poder nuclear ese empresariado y mantenerlo realmente hacia una visión que permitiera hacer la visión en conjunto, o sea, es un espíritu de cuerpo. Ese espíritu de cuerpo que tenía el empresariado dominicano y sobre todo de Santiago se ha perdido. O sea, cuando hablamos de espíritu de cuerpo, para los que no interpretan el término, nos queremos referir a esa capacidad que tiene el dirigente empresarial de entender de que nos equivocamos, pero nos equivocamos juntos. Nos equivocamos juntos y nos equivocamos. Y triunfamos y triunfa el conglomerado. O sea, en función de hacer las cosas que se deben hacer en el momento que se deben hacer.